Hola hermanitos, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestro devocional con el versículo del día. Y el versículo del día dice, en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Lo dijo Jesús y está narrado en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 15. Dios nos está diciendo que Él es como el tronco donde está el árbol o la mata de uvas. Él es ese tronco. Y nosotros somos las ramas donde salen las uvas. Si tú separas las ramas, los pámpanos de la corteza del árbol de Dios, no somos nada. Nos vamos a secar, nos vamos a morir. Y ese es el versículo que Dios quiere enseñarnos en el día de hoy. Vamos a orar y darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da. Amado Señor, gracias te damos en esta preciosa mañana por tus bendiciones, por el amor que tú nos das, Señor, porque siempre nos alimentas, Señor, como un árbol alimenta sus ramas para que dé mucho fruto, Dios. No permitas, Señor, que nos apartemos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día, Señor, y a ser más sabios como lo era el rey Salomón, Señor, que pidió sabiduría de ti y tú se la diste, Señor. Danos más sabiduría, Señor. Danos más fe, Señor, para estar a tu lado, Señor, y hacer solamente tu santa y preciosa voluntad. Que tu palabra en el día de hoy llegue a nuestro corazón y de mucho fruto, Señor. Te lo pido, Señor, en el preciosísimo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ver entonces lo que ha pasado con la historia del rey Salomón. Vemos en el capítulo 4 del libro de Reyes, primer libro de Reyes, que cuando uno está con la presencia de Dios, en las manos de Dios, en nuestra vida va a haber mucha abundancia, va a haber alegría, va a haber paz e inteligencia. Esto lo leemos en el capítulo 4. Por eso fue Salomón catalogado como el hombre más inteligente y sabio que había podido existir en el mundo. El rey David había querido construir su templo, pero Dios no le permitió porque él era un hombre de guerra y bajo sus manos había corrido mucha sangre. Entonces él le dice que lo puede construir su hijo, y aquí es donde Salomón construye este hermosísimo templo. Era la admiración de todo el mundo. Y en el capítulo 8 nos muestra cómo Salomón lleva ese cofre, el cofre del pacto, para el templo. Ya la presencia de Dios iba a morar en el templo. En ese cofre del pacto era el que llevaban toda la tribu de Israel, llevaban ahí en su interior las tablas de la ley, llevaban la vara que llevaba Aarón, llevaba una parte del maná de la palabra de Dios. Entonces esto era lo más bendito que había hecho el rey Salomón, construir el templo y llevar el arca del pacto para el templo. Ahora vamos a leer en nuestra palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 9 desde el versículo 1, y dice: cuando Salomón terminó de construir el templo, el palacio real y todo lo que quiso hacer, se le apareció el Señor por segunda vez, como se le había aparecido en Gabón, y le dijo: he escuchado la oración y el ruego que me has hecho. He consagrado este templo que me has construido como residencia perpetua de mi nombre. Siempre lo cuidaré y lo tendré presente. Ahora bien, si tú te comportas en mi presencia como lo hizo David, tu padre, con un corazón intachable y recto, poniendo en práctica todo lo que te he ordenado y obedeciendo mis leyes y decretos, yo confirmaré para siempre tu reinado en Israel, como se lo prometí a David, tu padre, cuando le dije que nunca faltaría un descendiente suyo en el trono de Israel. Pero si usted, oiga la advertencia que Dios le hace a Salomón, pero si usted y sus hijos se apartan de mí y no cumplen los mandamientos y leyes que les he dado,
sino que sirven, ojo con lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Y voy en el versículo 6. Sino que sirven y adoran a otros dioses. Yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado, arrojaré de mi presencia el templo que he consagrado, e Israel será motivo de burla, de una burla constante entre todas las naciones. En cuanto a este templo, será convertido en un montón de ruinas. Y todo lo que pase junto a él, todos los que pasen junto a él se asombrarán y se burlarán y preguntarán por qué actúa el Señor así con este país y con este templo. Y le responderán que fue porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, y porque se aferraron a adorar y a servir a otros dioses, que por eso el Señor hizo venir sobre ellos tan grande mal. Hermanitos, por fin Salomón terminó ese templo y le había quedado hermosísimo y preciosísimo. Y Dios viene, y leemos en la palabra de Dios que viene y le habla por segunda vez al rey Salomón. ¿Y qué le dijo? Le dio un mensaje que en este momento es la actualidad para ti y para mí. No solo le habló a Salomón hace muchos años, muchísimos años antes de que llegara Jesús a la tierra. Le dio este mensaje y le dijo primero que él siempre escuchaba sus oraciones. Cada que tú le oras a Dios y hablas con Él te escucha. ¿Por medio de quién? De Jesús. Dios escucha nuestras oraciones por intermedio de Jesús. Si ves en el mapa mundi, muestran a Jesús como poniéndole el teléfono a Dios en el mundo para que nos escuche. Todo esto por intermedio de el Espíritu Santo. También le dijo que si obedecíamos a Dios en todo, Él iba a estar presente ahí. Él lo iba a respaldar en todas las cosas que Él pudiera hacer. Hermanitos, Dios nos dice lo mismo a nosotros. Obedezcamos a Dios, que Dios esté ahí en el primer lugar. Y como tercero, Dios le dice a Salomón y te dice a ti y a mí, que no adoremos otros dioses, que no adoremos a otro ser que sea diferente a Dios. Recuerden, la palabra de Dios dice que Dios es celoso y no le gusta compartir su adoración con nadie. También le advierte que este templo hermoso que él había hecho, si él no cumplía con su palabra, lo iba a convertir en ruinas. Y de hecho, en este momento ese templo son ruinas. Y ahí es donde queda el muro de las lamentaciones, donde los judíos van a orar y se lamentan de no haber sido fieles a la palabra del Señor. Recuerden, hermanitos, un versículo que vimos en el devocional anterior. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, respetar a Dios, poner a Dios en primer lugar. Tú puedes admirar, tú puedes querer a tus padres, a tu madre, pero Dios ocupa el primer lugar y lo dice el mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y esto lo pide Dios. Hermanitos, Dios debe ocupar el primer lugar de tu vida por encima de todo. Hermanitos, de la mano de Dios vamos a ser más que vencedores, porque recuerda el versículo que leímos hoy, nosotros somos los pámpanos y Dios es la vid, y alejados de Él nada podemos hacer, pero si estamos con Él vamos a dar mucho fruto. Mil bendiciones, hermanitos. Pido disculpas por algo que no te haya gustado, pero está en la palabra de Dios. Dios los bendiga.